Voy a tratar de ir brevemente a la enseñanza, hermanos, que he preparado para este hermoso día, basado en Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 19 al 21. El título que le he puesto, hermano, es La palabra, su importancia, inspiración y las interpretaciones privadas. En estos tres versículos que vamos a ver a continuación, amados hermanos, vamos a ver tres puntos en estos tres versículos que son el título del mensaje. En estos tres versículos vamos a ver el punto de la importancia de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 19. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el verso 19. En el verso 20 vamos a ver lo que son las interpretaciones privadas, hermano, y el peligro que conlleva eso. Y en el verso 21, hermano, vamos a ver la inspiración de las Escrituras. De esta manera vamos a llevar el mensaje, amado hermano. Espero que podamos entender y que sea lo más explícito posible para que todos podamos ser edificados. Bueno, este es el pasaje que leyó mi hermano hace un momento. Vamos a darle lectura nuevamente rápidamente. Dice la palabra, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, cuando redactaba o armaba el mensaje, me dejó impactado Segunda de Pedro, hermano, y lo exhorto que usted pueda darle lectura, si es posible, a toda esta epístola. Es tremenda, es poderosa. Allí el apóstol Pedro hace una defensa de la fe magistral, hermano, ya que él dice que ya su tiempo estaba cerca, hermano. Así como Segunda de Timoteo se considera el testamento del apóstol Pablo, Segunda de Pedro se considera el testamento del apóstol Pedro, ya que su tiempo estaba cerca de ser martirizado, hermano, a manos de Nerón. Ya Pedro sabía que su tiempo estaba cerca, sabía que su tiempo estaba cerca, y una de las cosas que él dice, que él quería dejar todo en claro, para que cuando él partiera de este mundo, la iglesia estuviera clara de la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso me impactó de una manera poderosa, el sentir que tenía Pedro por sus hermanos, por la iglesia que estaba siendo engañada, hermano. Y a pesar de que él sabía de que su tiempo estaba cerca, él dice, antes de que yo me vaya, yo quiero dejar todo claro. Todo claro. Y vamos a ver eso, hermano, a continuación. Pero vamos a dar una pequeña, un resumen. Y es que el libro fue escrito por el apóstol Pedro, como bien es el título del libro, Segunda de Pedro. Lo escribió aproximadamente en Roma, y aproximadamente en el año 60 al 68. La carta fue escrita a las mismas personas que recibieron la primera carta, creyentes que estaban esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Pedro escribió para advertirles de los falsos maestros y fortalecerlos con la verdad. Ese fue el propósito, hermanos, por el cual Pedro escribe la segunda epístola. En contraste con Primera de Pedro, que fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban la persecución, Segunda de Pedro amonesta contra los falsos maestros,
contiene muchas referencias a la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro fue escrita con el propósito de exhibir, exhortar y derrotar la invasión de los falsos maestros en la iglesia. Pedro quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismos en contra de estos falsos maestros y sus mentiras engañosas. Este libro es el desenmascaro más vívido y penetrante de falsos maestros en las Escrituras, comparable únicamente a Judas, ¿no? Recuerda lo que dice Judas: contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. Hermano, el apóstol Pedro hace una defensa magistral de la fe, que la vamos a ver a continuación, hermano, porque había una inundación de falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia. Y antes de que él se fuera de este cuerpo, dice que él iba a dejar las cosas claras, hermano, y con segunda de Pedro la dejó totalmente clara. La dejó totalmente clara. Vámonos al verso en cuestión, el verso 19. Muchos de estos falsos maestros estaban diciendo de que toda la historia de Jesús, de que vino a este mundo, de que murió, resucitó, de que fue al cielo y de que va a venir nuevamente, era una gran mentira y que era un invento de los apóstoles, hermano. Ellos decían que eso era un invento, que ellos se habían inventado todas estas cosas. Pero Pedro le dice, no, parafraseando, hermano, Pedro le dice, no, esto no es un invento. Yo mismo lo vi cuando una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él lo decía claramente, hermano, y ahí es donde entra al verso 19. Y dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a detenernos ahí hay una coma, y vamos a desglosar ese versículo en dos. Vamos a detenernos ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, iglesia. Hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermano, imagínese ahora mismo en su mente que usted esté en una cueva oscura y que en esa cueva haya todo tipo de alimañas, serpientes venenosas, alacranes, arañas, insectos, hermanos, que pueden traer peligro a su vida. Y lo único que usted tiene para no tropezar con ese tipo de alimañas que le pueden causar una dificultad es una antorcha. Y usted va por esa cueva oscura con todos los peligros alrededor suyo, alumbrando con una antorcha para no tropezar con los peligros que hay en la oscuridad, hermano. Hermano, así mismo es la vida cristiana en este mundo. Este mundo, hermano, está sumergido en las tinieblas. Y el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, haciendo referencia a las Escrituras, hermano. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermano, en este mundo lleno de oscuridad, de dificultades, de problemas, de situaciones, si nosotros no estamos aferrados a la palabra de Dios, si no estamos agarrados de esa antorcha que alumbra este mundo, hermano, lo más probable es que vamos a ser absorbidos por la oscuridad. Vamos a ser absorbidos por este mundo, hermano, que está sumergido en las tinieblas, hermano. Y también dice el Salmo, esto me llevaba al Salmo 19, verso 105, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, esta porción de la Biblia nos enseña la importancia de la Escritura en la vida cristiana.
Nos enseña, hermano, que a lo largo que nosotros estemos en este mundo terrenal, debemos tener esa antorcha, hermano, porque esa es la que nos va a guiar en nuestro caminar cristiano en este mundo. El día, hermano, que nosotros no tengamos esa antorcha para alumbrar, para saber por dónde vamos caminando, ese día vamos a tropezar. Y es por eso, hermano, la importancia de las Sagradas Escrituras. Tenemos también con nosotros la palabra profética más segura, hermano. Cada uno de nosotros debe aferrarse de la Biblia para nosotros poder caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, hermano. Es de suma importancia en la vida del cristiano aferrarse a esa antorcha, porque es allí que Dios lo va a guiar, lo va a encaminar, lo va a dirigir, hermano. Ahora imagínese nuevamente en esa cueva oscura, pero ahora sin la antorcha. Lo más probable es que usted va a tropezar, va a caer, lo va a picar una culebra, un alacrán, una tarántula, hermano, porque cuando no hay luz que guíe su camino, hermano, usted va a ser absorbido por la oscuridad, por las cosas de este mundo. Y es importante, hermano, que estemos aferrados a la palabra, porque el día que no estemos aferrados a ella, ese día podemos desviarnos de los caminos de Dios y la oscuridad, las tinieblas puede llegar a nuestra vida. Es importante, hermano, el apóstol Pedro hace énfasis de la importancia de las Escrituras en el caminar cristiano. Si nosotros queremos ser cristianos exitosos, hermano, debemos tener en un lugar preponderante las Escrituras. Debemos tener de primer lugar en nuestra vida las Escrituras, que nos alumbren, que nos guíen, que nos digan cómo debemos caminar, hermano. Aférrese a la Biblia, aférrese a la palabra de Dios, porque esa es su antorcha en este mundo, hermano, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de situaciones difíciles, hermano, que nos agobian cada día, y lo único que nosotros tenemos es esa antorcha encendida, que es la palabra de Dios, que es la que va a dirigir nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que nos guía en este caminar, en este mundo, hermano, en este mundo sumergido en las tinieblas. Hermano, y vemos esa parte, la primera parte del verso. Tenemos también la palabra profética más segura, refiriéndose a las Escrituras. Nosotros la tenemos, hermano. Nosotros la tenemos, a la cual hacéis bien, a la cual hacemos bien, en estar atentos, hermano, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hemos venido viendo ya esta parte y vamos a ver la otra parte del versículo, que sigue diciendo: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amado hermano, cuando usted encuentra algún pasaje que usted lo considera un poco oscuro, que usted no sabe a qué se está refiriendo el pasaje, usted debe agotar todos los recursos, hermano, para saber de qué se está hablando y no interpretar la Biblia a mi parecer o a lo que yo pienso. Entonces es necesario que cuando nosotros estudiemos la Biblia, mínimamente tengamos 2 o 3 versiones distintas de la Biblia para que nos aclaren aún más el texto. Vamos a ver lo que dice la traducción del lenguaje actual, que nos da una información un poco más clara de lo que estaba tratando de decir el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la palabra: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, prestenle atención a ese mensaje. Mira esto: pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas, hermano. Hermano, eso nos indica que la palabra de Dios, la antorcha, nos dirá cómo tenemos que vivir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vemos la importancia de las Escrituras. Hermano, nosotros no podemos ser cristianos y dejar nuestra Biblia a un lado y pretender que cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él.
Tenemos que tener esa antorcha agarrada, hermano. ¿Hasta cuándo debemos tener esa antorcha que nos va a guiar nuestro camino? No es hasta un ratito, no es hasta 2 horas, no es hasta 3 años, ni 4, ni 5 años, sino hasta que Cristo venga, hermano. Hasta que Cristo venga, debemos tener esa antorcha, la palabra de Dios, agarrada fuertemente, porque es aquella la que va a alumbrar nuestros senderos y nos va a indicar cómo debemos vivir, hermano. Dice que pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Qué nos dirá cómo debemos vivir? La palabra, hermano. Y es por eso que hay que escudriñarla. Hay que aferrarse cada día de ella, hermano. Mira, hermano, cada uno de nosotros sabemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y como ser humano, igual que cada uno de nosotros, estamos en un proceso de formación donde el alfarero cada día nos va formando, hermano. Pero hay algo que yo les puedo decir, hermano, que yo le doy gracias a Dios, que todos los días, hermano, aunque sea un versículo bíblico, yo leo. He podido aprender a aferrarme a la palabra, hermano. Puedo tener otras falencias en las cuales el Señor está trabajando conmigo, pero he aprendido a eso, hermano. A que debo tener esa lumbrera, hermano, porque es la que me va a guiar en mi camino. Y debemos aferrarnos a ella hasta que Cristo venga. Así que empecemos, hermano, a aferrarnos fuertemente de las Escrituras, porque es importante en nuestro caminar cristiano. Es de suma importancia. Vamos a ver, hermano, el verso siguiente, que es el verso 20. Dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hermano. Hermano, este pasaje es de suma importancia para los que predicamos la palabra, para los que están aprendiendo la palabra y para todo cristiano, porque nos da una clase magistral de cómo debemos interpretar las Escrituras. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso de interpretación privada? Hermano, que Dios dejó un solo mensaje para la humanidad. Dios no dejó diferentes mensajes para las diferentes personas. Que al hermano David le digo una cosa, pero en el mismo pasaje el hermano Raúl le digo otra cosa y al hermano Carlos otra cosa. Hermano, a mí me ha tocado ver personas que supuestamente están estudiando la Biblia y el supuesto maestro le pregunta, ¿a ti qué te dice este versículo? Y dice el estudiante, bueno, a mí me dice esto, esto y esto. ¿Y a ti qué te dice este mismo versículo? Bueno, a mí el versículo me dice esto otro y esto otro. ¿Y a ti qué te dice este mismo versículo? Bueno, ese mismo versículo a mí me dice esto y otra cosa, distintas revelaciones, hermano. Porque agarran pasajes aislados de la Biblia y lo interpretan como a ellos les da la gana, sin ver el contexto de qué se estaba hablando, por qué se dijo, a quién se dijo, por qué fue escrito, hermano. De esa forma en la cual debemos interpretar las Escrituras. Vamos a ver también aquí mismo lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Dice la palabra, pero antes que nada, mira el énfasis que hace, antes que nada, o sea, dice, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ninguna, hermano, ninguna. Yo para poder explicarle lo que le estoy explicando, hermano, yo tengo que ver qué se dijo, por qué se dijo, a quién se dijo, hermano. Yo no puedo agarrar un versiculito e interpretarlo como yo quiera, como hacen muchas personas, hermano. Muchas personas agarran textos y los sacan de su contexto para ellos enseñar cosas, ideas raras, hermano. Ideas extrañas. Y debemos saber antes que nada, hermano, que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera, sino que debemos, hermano, enfocarnos en el contexto para saber, hermano, lo que el Espíritu Santo estaba tratando de decir, hermano. Eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros podamos ver esta gran realidad y no hacer interpretaciones privadas, hermano.
interpretaciones privadas. Hay una sola revelación para el mundo entero, hermano. Una sola revelación. Vamos a ver, hermano, el siguiente pasaje, que es el verso 21. El verso 21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Aquí nos habla, hermano, de las Escrituras, de la inspiración de la palabra de Dios, hermano. Y es importante, hermano, porque nos da, hermano, un enfoque de quién inspiró las Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, hermano, de las Escrituras fue Dios, Dios mismo. Y la prueba de ello, hermano, que la Escritura fue escrita por más de 40 escritores distintos, en distintas épocas, hermano. Y distintas personas la escribieron: doctores, como fue Lucas, cobradores de impuestos, pescadores, escribieron la Biblia, hermano, pastores de ovejas, y desde principio a fin, hermano, la Biblia coincide como si una sola persona hubiera escrito toda la Biblia. Pero eso es porque hubo una inspiración divina, hermano, que fue el Espíritu Santo, el cual inspiró las Escrituras, hermano. Y debemos tener en cuenta eso, hermano, y no tomar por poco muchas veces la palabra de Dios. Saber, hermano, de que la Escritura fue inspirada por Dios. Y a veces, hermano, suena ya un poco repetitivo cuando decimos la palabra de Dios, hermano, pero eso es algo grande. Decir la palabra de Dios es algo grande, hermano, es algo majestuoso. La palabra del Dios Todopoderoso, hermano, eso debe llenarnos de gozo y de privilegio, que nosotros podemos leer esa escritura inspirada por Él. Hermano, el idioma original griego realmente representa la idea de un velero. El viento llega hasta sus grandes velas, las hincha e impulsa el barco. Y fue de esa manera que el Espíritu impulsó a aquellos hombres a escribir el mensaje que Dios quería transmitir. Hermano, ellos no se sentaron allí a pensar: ¿qué escribo? Bueno, yo pienso de que esto que voy a escribir está bien. No. El Espíritu Santo los impulsó, hermano, como ese velero que con el viento es llevado. Asimismo, estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir lo que Dios quería transmitir al mundo, hermano. Fueron inspirados por Dios, hermano, y hoy en día es lamentable y es triste personas diciendo: Dios me dijo, Dios me habló, Dios ha dicho esto. Hermano, son charlatanes, hermano. Ahí no hay inspiración divina. Ahí no hay inspiración de ningún tipo, hermano. Ellos no han leído que la Biblia dice que el último profeta de la ley fue Juan. Y tampoco han leído Corintios cuando dice que las profecías se acabarían y que las lenguas cesarían. Pero siguen de charlatán engañando a la gente que Dios me dijo. Dios no te ha dicho nada, hermano. Si usted quiere saber lo que Dios ha dicho, vaya a las Escrituras, hermano. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura, hermano, la cual fue inspirada por el Dios de los cielos. Y debemos ponerle importancia a eso, hermano. Esto no es cualquier cosa. Esto es palabra de Dios, hermano, inspirada por Dios. Y debemos ponerle atención a esa palabra, hermano, a la palabra de Dios, porque es la que alumbra nuestro camino en este mundo sumergido en el pecado y en las tinieblas, hermano. Amado hermano, este es el mensaje que quiero traerle el día de hoy. Valoremos la palabra de Dios, porque no fue inspirada por un hombre, sino fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos estos hombres que escribieron las Escrituras fueron movidos por el Espíritu para escribir lo que hoy en día nosotros conocemos como la palabra de Dios. Aferrémonos a ella, hermanos, sabiendo de que vivimos en un mundo lleno de tinieblas.
Y la única forma de que nosotros nos permanezcamos firmes hasta la venida de Cristo, dice la Biblia, leímos en el verso 19, es teniendo la palabra de Dios, aferrándonos a ella como una antorcha en nuestra mano, hermano, que alumbra en este mundo de tinieblas para que nosotros no tropecemos en este mundo terrenal, hermano. Dios lo bendiga en este hermoso día y que la paz de Dios, el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes.